Evangelio de hoy miércoles 26 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo nos presenta una enseñanza fundamental de Jesús sobre la relación entre la ley y el reino de Dios. Jesús deja en claro que no ha venido a abolir la ley, ni a rechazar lo que los profetas anunciaron, sino a darle cumplimiento. Esta declaración es clave para comprender su misión. Y nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos la ley en nuestra vida cotidiana. No se trata de reglas impuestas, sino de una invitación a vivir en comunión con Dios y en armonía con su voluntad. Muchas veces, podemos ver los mandamientos de Dios como una carga o una serie de prohibiciones que limitan nuestra libertad. Sin embargo, Jesús nos muestra que la ley no es un obstáculo, sino un camino hacia la verdadera felicidad. Los preceptos divinos no buscan restringirnos, sino orientarnos hacia una vida plena, lejos del pecado y del daño que éste causa en nosotros y en los demás. La verdadera libertad se encuentra en vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice que ni una sola tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se cumpla, nos recuerda que la palabra de Dios es eterna y que sus mandamientos siguen siendo válidos. En un mundo donde los valores parecen cambiar constantemente, la enseñanza de Cristo permanece firme. No podemos adaptar la ley de Dios a nuestra conveniencia ni interpretarla según nuestras preferencias. Su mensaje es claro y nos llama a la fidelidad. El cumplimiento de la ley no significa seguir normas de manera fría y mecánica. Jesús nos enseña que el verdadero cumplimiento de la ley se da en el amor. No basta con observar los preceptos externamente, si nuestro corazón no está transformado. La ley de Dios debe vivirse desde una relación personal con Él, entendiendo que cada mandamiento nos ayuda a crecer en santidad y a fortalecer nuestra relación con los demás. En nuestra sociedad, muchas veces se busca relativizar los valores y justificar actitudes que van en contra de la enseñanza de Cristo. Sin embargo, Jesús nos advierte que aquellos que minimizan los mandamientos y enseñan a otros a hacer lo mismo serán considerados pequeños en el reino de los cielos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿vivimos de manera coherente con la fe que profesamos? ¿Nos esforzamos por enseñar la verdad con nuestro ejemplo y nuestras palabras? La fidelidad a los mandamientos de Dios es un signo de amor y compromiso con Él. No se trata de cumplir por miedo al castigo, sino por el deseo de agradar a Dios y vivir en su gracia. Cada vez que obedecemos sus mandatos, fortalecemos nuestra relación con Él y experimentamos la paz que solo su presencia puede darnos. La obediencia a Dios no es un peso, sino un camino de gozo y plenitud. Jesús nos enseña que quien practica los mandamientos y los enseña a los demás será grande en el reino de los cielos.
Esto nos muestra la importancia de transmitir la fe con autenticidad. No podemos quedarnos con el mensaje solo para nosotros. Estamos llamados a ser luz para los demás, a compartir el amor de Dios y a invitar a otros a vivir según su voluntad. Nuestra misión como cristianos es dar testimonio de la verdad. En la actualidad, es fácil caer en la indiferencia y pensar que los mandamientos de Dios ya no son relevantes. Pero la enseñanza de Jesús nos recuerda que la ley de Dios no es algo del pasado, sino una guía eterna para nuestras vidas. Si queremos construir una sociedad más justa y fraterna, debemos empezar por vivir los valores del Evangelio con coherencia y fidelidad. El cumplimiento de la ley es un acto de amor y confianza en Dios. Cuando obedecemos sus mandamientos, demostramos que creemos en su sabiduría y en su amor por nosotros. Muchas veces, no podemos entender completamente el porqué de ciertas enseñanzas. Pero la fe nos lleva a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Seguir su voluntad nos asegura una vida en plenitud. Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. En él encontramos el modelo a seguir. Aquel que nos muestra cómo vivir en obediencia a Dios, sin caer en el legalismo ni en la hipocresía. Su ejemplo nos enseña que la ley no debe vivirse como una carga, sino como una expresión del amor. Cuando seguimos los mandamientos con el corazón, nos acercamos más a Dios y a su plan para nuestra vida. A veces, podemos sentirnos tentados a ver la ley de Dios como algo difícil de seguir. Sin embargo, Jesús nos asegura que su yugo es suave y su carga ligera. Cuando vivimos en gracia, con el deseo de agradar a Dios, el cumplimiento de sus mandamientos se convierte en un gozo, no en un peso. La clave está en la entrega total a Dios, en confiar plenamente en su amor y en dejar que Él transforme nuestro corazón. Este pasaje también nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como cristianos. No podemos conformarnos con vivir la fe de manera individualista. Debemos compartir la verdad con los demás. Si realmente creemos en el Evangelio, tenemos el deber de anunciarlo y de ser testimonio vivo de la presencia de Dios en el mundo. No basta con saber la verdad. Es necesario vivirla y transmitirla con valentía. Los fariseos en tiempos de Jesús cumplían la ley de manera externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esta advertencia sigue siendo válida hoy. Podemos caer en la tentación de centrarnos en la apariencia, en cumplir con ritos sin realmente vivir la fe con autenticidad. Jesús nos invita a una conversión profunda, a un cambio de corazón que nos lleve a vivir sus mandamientos con sinceridad y amor. Cada mandamiento tiene un propósito y nos ayuda a crecer en santidad. No podemos elegir cuáles seguir y cuáles ignorar. La fidelidad a Dios implica aceptar toda su enseñanza y vivirla con humildad. A veces, lo que nos cuesta más es lo que más necesitamos para crecer espiritualmente. Por eso, debemos pedir la gracia de Dios para vivir su ley con alegría y sin reservas. La enseñanza de Jesús nos muestra que el reino de los cielos es para aquellos que buscan vivir según la voluntad de Dios. No se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón dispuesto a seguir a Cristo con fidelidad. Dios no espera que lo hagamos todo por nuestras propias fuerzas, sino que confiamos en su gracia y en su ayuda. Con su amor, podemos vivir sus mandamientos y experimentar la verdadera felicidad.
En un mundo que promueve el relativismo y la comodidad, seguir la ley de Dios es un acto de valentía. Implica ir contracorriente, rechazar lo que el mundo presenta como normal, y optar por lo que es bueno y verdadero. Pero Jesús nos asegura que vale la pena. La recompensa no está en los aplausos del mundo, sino en la alegría de vivir en comunión con Dios, y en la certeza de la vida eterna. Cada día es una oportunidad para elegir a Dios, para decidir vivir según sus mandamientos y para crecer en santidad. No importa cuántas veces hayamos fallado en el pasado, Dios siempre nos da la oportunidad de volver a empezar. Su misericordia es infinita, y nos ayuda a levantarnos cuando caigamos. Lo importante es tener un corazón abierto y dispuesto a seguirlo. Jesús nos muestra que la ley de Dios no es un conjunto de normas frías e impuestas desde el exterior, sino una expresión del amor divino que busca el bien del ser humano. Cuando vivimos los mandamientos desde una perspectiva de amor, dejamos de verlos como una carga, y comenzamos a experimentarlos como una guía que nos conduce a la verdadera libertad. La observancia de la ley no debe reducirse a un cumplimiento mecánico, sino a una respuesta sincera de amor a Dios y al prójimo. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos enseña que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esto significa que Él no anula lo que Dios había establecido, sino que nos muestra su significado más profundo. Muchas veces podemos caer en la tentación de interpretar las normas de manera literal, sin comprender el espíritu que las anima. Jesús nos invita a ir más allá de la letra de la ley para abrazar su esencia: el amor y la misericordia. Cuando Jesús dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, no quedará ni una letra ni una tilde de la ley sin cumplirse, nos está recordando que la voluntad de Dios es eterna y no cambia con el tiempo. Las enseñanzas divinas no son modas pasajeras ni principios sujetos a interpretación humana. La ley de Dios es perfecta y permanece firme. Pero debemos aprender a vivirla con un corazón abierto y sincero. Jesús nos advierte que aquel que quebrante uno de los mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos al enseñar y guiar a otros. No podemos transmitir un mensaje distorsionado o acomodado a nuestras propias conveniencias. La fidelidad a la palabra de Dios es fundamental para vivir en coherencia con nuestra fe. Por otro lado, Jesús también nos dice que aquel que cumpla los mandamientos y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Aquí vemos la importancia del testimonio. No basta con conocer la ley de Dios. Es necesario ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Nuestro ejemplo puede ser una luz para los demás, ayudándolos a acercarse a Dios y a vivir conforme a su voluntad. La relación entre la ley y el amor es inseparable en la enseñanza de Jesús. Si cumplimos los mandamientos solo por temor al castigo o por obligación, nos quedamos en un nivel superficial. Pero si los vivimos como una expresión de amor a Dios y al prójimo, entonces experimentamos su verdadero propósito. Amar es el cumplimiento pleno de la ley. Y ese amor debe manifestarse en nuestras acciones diarias. La ley de Dios no es una lista de prohibiciones que nos limita, sino un camino de vida que nos conduce a la plenitud. Jesús nos muestra que su cumplimiento no debe ser solo externo, sino que debe brotar del corazón.
Si nuestra relación con Dios se basa únicamente en reglas sin un compromiso interior, corremos el riesgo de caer en la hipocresía. Los fariseos y escribas en tiempos de Jesús eran expertos en la ley, pero muchas veces se quedaban en una observancia externa, sin una verdadera conversión interior. Jesús nos invita a superar esta actitud y a vivir la ley con autenticidad, buscando siempre la voluntad de Dios en cada decisión que tomamos. Nuestra fe no puede reducirse a ritos vacíos o a tradiciones sin sentido, sino que debe estar viva y transformarnos. La enseñanza de Jesús nos reta a revisar la forma en que vivimos nuestra fe. ¿Cumplimos los mandamientos solo por costumbre? ¿O porque realmente deseamos seguir a Dios? ¿Nos preocupamos por enseñar y vivir la verdad del Evangelio con fidelidad? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando esto implique sacrificios o renuncias? La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por títulos o reconocimiento humano, sino por la fidelidad a la voluntad divina. Aquel que vive conforme a los mandamientos y los transmite con amor y verdad, es aquel que es grande a los ojos de Dios. Nuestra misión como cristianos es reflejar la luz de Cristo en el mundo, a través de nuestra obediencia y testimonio. Jesús nos invita a una justicia superior a la de los escribas y fariseos, lo que significa que debemos ir más allá de una simple observancia legalista. No se trata solo de cumplir normas, sino de dejar que la ley de Dios transforme nuestro corazón. La santidad no se mide solo por lo que hacemos externamente, sino por la intención y el amor con el que actuamos. El mandamiento más grande que Jesús nos dejó es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En este mandamiento se resume toda la ley y los profetas. Por eso, cualquier interpretación de la ley que no nos lleve al amor está incompleta. La fidelidad a Dios se expresa en la forma en que tratamos a los demás y en la manera en que vivimos nuestra vida diaria. La justicia del reino de Dios no se basa en el cumplimiento frío de normas, sino en una relación viva con el Padre. Cumplir los mandamientos sin amor nos convierte en esclavos de la ley, pero vivirlos con amor nos hace hijos de Dios. Jesús nos muestra que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia amorosa a la voluntad de Dios. Si queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo, debemos aprender a vivir los mandamientos con un espíritu renovado. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente el bien. No basta con no hacer el mal. Es necesario hacer el bien con generosidad y alegría. Así es como nuestra vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Jesús nos enseña que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la santidad. Su cumplimiento debe llevarnos a una comunión más profunda con Dios y a un amor más auténtico por los demás. Si comprendemos esto, entonces nuestra relación con los mandamientos cambiará y los viviremos con gozo, sabiendo que nos acercan al corazón de Dios. La invitación de Jesús a cumplir y enseñar la ley con fidelidad es un llamado a ser testigos de su verdad en el mundo. No podemos ser cristianos solo de nombre, sino que debemos reflejar la luz de Cristo con nuestra vida. Nuestra fe debe ser coherente, mostrando con nuestras acciones lo que creemos en nuestro corazón. El cumplimiento de la ley en el amor nos lleva a vivir con mayor alegría y paz. Cuando hacemos la voluntad de Dios no por obligación, sino por amor, experimentamos una libertad verdadera.
La obediencia ya no se siente como una carga, sino como una respuesta de amor al amor que Dios nos tiene. Jesús es el modelo perfecto de obediencia a la voluntad del Padre. En él encontramos el ejemplo de cómo vivir la ley con plenitud. Su vida fue una entrega total, guiada por el amor y la verdad. Si queremos seguirlo, debemos aprender de él y caminar por el sendero que nos ha trazado. La fidelidad a los mandamientos no es algo pasado de moda ni una imposición sin sentido. Es el camino que Dios nos ha dado para alcanzar la verdadera felicidad. Cada vez que nos alejamos de su voluntad, nos extraviamos y experimentamos vacío en nuestra vida. Pero cuando vivimos según su ley, encontramos plenitud y paz. Pidamos a Dios la gracia de cumplir sus mandamientos con un corazón sincero y dispuesto. Que nuestra vida refleje el amor y la verdad del Evangelio, para que seamos testigos fieles de su reino en el mundo. Que nuestra obediencia sea fruto del amor y no del miedo, para que nuestra relación con Dios sea auténtica y transformadora. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a vivir con fidelidad su enseñanza, y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. Que nuestro testimonio sea coherente, y que nuestra vida sea una respuesta de amor a la gracia que hemos recibido. Solo así podremos experimentar la verdadera alegría del reino de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.